Saludos amigos y muy buenas tardes. Recordarán que la pasada semana, hablando con Ana Sierra, que es quien nos va a acompañar en esta semana, pues prometíamos que íbamos a hablar de los riesgos de deshidratación que tienen los deportistas y las personas que por su trabajo pues están sometidas a la presión del sol y a las altísimas temperaturas que estamos padeciendo en esta época del año. Desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba realizamos este programa una vez más y recibimos con todo el placer del mundo a Ana Sierra. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Hablábamos la pasada semana de la importancia de la hidratación, un programa que a mí me pareció importantísimo, de los lactantes, de las madres que dan de mamar, de las personas de edad avanzada que precisamente porque no tienen sensación de sed pueden deshidratarse con facilidad, y prometimos que íbamos a hablar esta semana precisamente de los riesgos de deshidratación que pueden padecer los deportistas. Hablábamos también, y yo quiero que abramos el programa con esta idea, de los riesgos que tiene hacerse una mala hidratación, es decir, utilizar productos que en un principio pueden parecer que están diseñados para una correcta hidratación y que, por ejemplo, para las personas que padecen diarrea, el tomarlos no solamente no les va a mejorar, sino que pueden perjudicarles. Me estoy refiriendo, no me importa citar la marca, el Aquarius, por ejemplo, por la cantidad de azúcar que tienen, porque no tienen potasio, que se pierde el potasio en la misma diarrea y hay que reponerlo. Los deportistas, a lo mejor en ocasiones se arriesgan en exceso, no le dan importancia. Yo veo a personas incluso haciendo deportes en horas verdaderamente inoportunas, ¿no? La verdad que es un poco arriesgado. Yo comprendo que haya personas que no tengan otra hora, pero es que exponen su salud, ponen la balanza, realización de ejercicio físico y salud. Yo no sé para ellos lo que es más importante, pero es un poco complicado, y un poco arriesgado. Efectivamente. ¿Qué horas son las adecuadas en este tiempo para la realización de prácticas deportivas? Pues sobre todo por la mañana temprano, que es la mejor hora, que es cuando se está un poco más fresco dentro de lo fresco que podemos tener, porque después por la noche también, pues después de todo el día la atmósfera está muy cargada, la tierra está muy cargada y entonces las temperaturas no son las mismas que por la mañana temprano. Ese es lo ideal, por la mañana temprano, si no es posible a la caída de la tarde, pero desde luego. Sí, pero cuando supera una temperatura es un verdadero riesgo practicar deporte. Ojo, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Si se pone en una balanza beneficios-riesgos, probablemente el riesgo supere y con mucho al beneficio que puede y sobre producir todo, el deporte. Claro. Esos deportistas que realicen ese ejercicio a esa hora, hidratarse, pero estar continuamente bebiendo. ¿Qué hay que hacer para hidratarse de forma correcta? Pues en primer lugar, un deportista, ya no estamos hablando de competición. No, la persona que realiza un ejercicio físico a diario, más o menos pues, intenso diario. Por lo menos 2 o 3 horas antes de salir, debe de beber como entre 400 y 500 mililitros de bebida isotónica. Ajá, medio litro de bebida isotónica. ¿Por qué? Pues porque cuando llegamos a deshidratarnos, empezamos ya a tener sensación de sed, no me llego nada más que a sensación de sed, empieza a subir temperatura, aumenta frecuencia cardíaca, puede aumentar la acumulación de ácido láctico en músculo, disminuye el consumo máximo de oxígeno, disminuye el volumen sanguíneo. Todo eso nos lleva a una bajada del rendimiento del deportista. Entonces es súper importante que ese estado de deshidratación llegue lo más tarde posible. Claro. Si nosotros salimos a entrenar ya bien hidratados, vamos a conseguir que esa deshidratación empiece tarde en más aparecer, tarde. claro. Con estas temperaturas, pues beber cada 20 minutos una bebida isotónica. Pues a lo mejor 100 mililitros, pero sí. Esto no se puede hacer a lo mejor en carrera. Claro. Esto hay que entrenarlo como se entrena cualquier deporte. Claro. Porque si tú te metes en una carrera y haces lo que yo te estoy diciendo y no lo has hecho nunca, sí, pues, a mitad de carrera te acuerdas de mí.
Seguro. ¿Por qué? Pues porque el organismo no está acostumbrado a eso. Claro. Y le puede provocar vómito, le puede provocar una descomposición y un malestar gástrico. ¿Y cómo se aprende a hacer todo eso bien hecho? Pues poco a poco. Claro, claro. Igual que sales a entrenar y empiezas a entrenar físicamente, pues hay que entrenar también el beber. Ajá. O sea, es decir, iniciarse con menos cantidad, luego beber un poquito cada 20 más, minutos. Y además siempre debe ser una bebida isotónica. Es importante. Para que este agua que pasa al intestino se absorba perfectamente. La sangre tiene una osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de solutos que hay disueltos en un líquido. Cuando las dos osmolaridades son iguales, pasa muy fácilmente. Entonces debe ser la misma osmolaridad. Si nosotros bebemos agua que no lleva nada, tal como bebemos el agua la echamos y no se absorbe. Entonces debe tener una serie de solutos, como son glucosa o hidratos de carbono, que pueden ser maltodextrina o puede ser glucosa o pueden ser otro hidrato de carbono. Tiene que llevar también sales minerales para ayudar a esa absorción. Es decir, que se ha absorbido correctamente por el cuerpo y no suceda como con el agua, que igual que uno la ingiere, después la expulsa. Debe estar también a una temperatura que sea una temperatura fresquita, ni muy fría que pueda hacer daño al estómago, ni tampoco caliente porque tarda más en pasar al intestino. Y últimamente unos estudios que se han realizado en Estados Unidos han visto que añadiéndole a esa bebida isotónica algo de proteína ayuda también a la absorción de ese agua. ¿Y cómo se añade la proteína? ¿De qué manera? Pues son polvo, bueno, en forma disuelta, no nada de comer, sino lo hay también para disolver en agua. Perfecto. Personas que tienen que estar trabajando, que sudan aun cuando no tengan que correr, aunque simplemente porque están realizando su actividad, que es una actividad física, pero en un ambiente, una temperatura muy alta. Claro, yo me imagino que la pérdida de líquido como consecuencia del sudor es como en un deportista o más. Se pierde más o menos lo mismo, porque si tú estás trabajando, estás realizando una actividad física, pues el músculo está trabajando para bajar temperatura a ese músculo, para que no reviente, por decirlo de alguna manera, para que baje esa temperatura empezamos a sudar, se suda y se pierden sales minerales. Con la pérdida de sales minerales, cuando llega ya a una proporción bastante alta, empezamos con los calambres. Quiere decir que el tratamiento similar. Tratamiento muy similar, una bebida isotónica adecuada a esa actividad que se esté realizando. Como si tuviéramos que evaluarlo, un deportista en una carrera, por ejemplo, ¿cuánta agua pierde? De media. Aunque luego se lo tiene que recuperar. Eso, la única manera de poderlo controlar bien es pesándose antes de la carrera y después de la carrera. Esa es la única manera que se puede controlar, porque todo depende de la temperatura ambiental, depende de la velocidad que tú lleves, de tu composición corporal. Entonces no hay un estándar para decir se pierde tanto. Varía. Bueno, yo me imagino que quienes organizan competiciones, y tú participas a lo largo del año en un montón de ellas, pues tienen en cuenta, por ejemplo, el no organizarlas en tiempos como los que estamos viviendo, o sí se organiza. Ahora hay alguna que otra que se organiza, pero ya es por la noche, no es a altas horas de la mañana. Claro. Pero se organizan, siempre son a primera hora de la mañana. Y yo voy a cometer una imprudencia y además en fin. ¿Cuál es el calendario deportivo de Ana Sierra? No, ninguno. Este verano, bueno, no este verano no. Este verano no. Descansar. Descansar. Correr en todo caso con los perros, ¿no? Sí. Porque eso no lo deja. No. Eso es tremendo. Una deportista sensacional, Ana Sierra, y sobre todo una persona que sabe perfectamente lo que hace, porque una correcta práctica deportiva en cualquier edad, adecuada a la edad, va a contribuir no solamente a alargar la vida, sino a vivir mejor la vida que uno está viviendo, supongo. Hombre, es que mejora
tanto física como psíquicamente mejora muchísimo a una persona, a un deporte. Porque te hace patologías como pueden ser diabetes, tensión alta, colesterol, triglicéridos, todo esto te ayuda a controlarlo, te ayuda a ir bajando niveles y luego que lleguen además, a sus valores esas endorfinas normales. Que se producen, esa sensación de, sí, la sensación de placer, de bienestar que se produce después. Yo envidio absolutamente, ya no solamente a deportistas como tú, auténticos deportistas, sino a aquellas personas que de verdad hacen deporte. Lamento mucho me estoy empezando a acostumbrar ahora, casi a los 70 años. Bueno, pero nunca es tarde. Pero nunca es tarde. Y además se debe de adaptar el ejercicio a cada situación personal de cada persona, atendiendo a su patología y por supuesto hacerse, si se empieza tarde, hacerse un reconocimiento médico Eso es fundamental. Antes de empezar cualquier Supongo, práctica sí. deportiva, y desde luego empezar siempre andando. Eso es, y ir andando. Poquito a poco, andar un poco más y así funcionar. Ana, buen verano. ¿Qué perspectiva hay para lo que queda de este inclemente verano? No sé, lo que salga. Lo que salga, pues. Lo que salga, a disfrutarlo. Gracias por haber estado con nosotros una vez más, y cuando comencemos el nuevo curso de septiembre, de nuevo espero contar con tan interesante y desde luego positiva presencia en el programa. Ana Sierra, muchas gracias. Gracias a vosotros. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Hasta aquí este encuentro que hemos mantenido con todos ustedes. En septiembre volveremos. Hasta entonces, sean felices, no procuren serlo, consíganlo y vuelvan con nosotros pues dentro de un par de mesecitos escasamente. Adiós.